Hola a todos. Esta noche hablaremos del hombre más legendario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, el hombre que pasó a la historia con la frase "la tierra es de quien la trabaja". Pero la historia que les contaré esta noche no está en los libros de historia, porque esta historia salió de la boca de un niño de 5 años. Antes de ponerte en tu posición cómoda, detente un segundo, dale like al video y suscríbete al canal, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí, y escríbeme en los comentarios desde donde me estás viendo y qué hora es. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y comencemos juntos el viaje de esta noche. En el pequeño salón del Jardín de Niños Benito Juárez, la maestra Gabriela Moreno estaba dando su clase de historia como siempre. En el libro que tenía en las manos había una de las fotos más famosas de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, posando a caballo con su gran bigote y su mirada penetrante. Gabriela mostraba esta foto a sus alumnos todos los años. Los niños generalmente reaccionaban con cosas como "qué bonito caballo" o "qué gracioso su bigote". A veces ni les interesaba. Para los niños de 5 años, los héroes de la revolución no eran tan interesantes como los personajes de caricaturas. Pero hoy era diferente. Un niño llamado Alejandro, sentado en la fila de atrás, se puso de pie en cuanto vio la foto. Su silla se volcó hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en la fotografía. Gabriela lo miró con sorpresa. "Alejandro, ¿pasa algo?". El niño no respondió. Caminó lentamente hacia adelante. Los otros niños lo observaban con curiosidad. Alejandro se acercó al libro en las manos de Gabriela y miró la foto por largo rato. La expresión en su rostro había cambiado por completo. Ya no era la cara de un niño curioso. Había una expresión más pesada, más seria, más vieja, como la mirada de alguien que ve su propio rostro. "Ese de la foto no soy yo", dijo Alejandro. Su voz sonaba extrañamente grave y seria para su edad. Gabriela frunció el ceño. "¿Qué quieres decir, cariño? Ese hombre de la foto no soy yo. Pero ese caballo era mío, lo recuerdo". El niño señaló el caballo en la foto. Se llamaba Relámpago. Era muy rápido. Era negro, tenía una mancha blanca en el lado izquierdo de la frente. Justo aquí. Alejandro señaló el lado izquierdo de su propia frente. Gabriela intentó sonreír. Imaginación infantil, pensó. Algo normal. Los niños a veces se ponen en el lugar de los héroes. "Qué bonita imaginación tienes, Alejandro. ¿Puedes sentarte ahora?". Pero Alejandro no se movió. Sus ojos seguían en la foto, sus pupilas se habían dilatado. "Esta foto fue tomada en Tlaltizapán", dijo. "Acabábamos de tomar el cuartel. Los federales habían huido. Era marzo de 1914. Ese día hacía mucho calor. El fotógrafo nos hizo esperar bajo el sol. Los caballos estaban inquietos". La sonrisa de Gabriela se congeló mientras escuchaba con asombro. Los otros niños en el salón observaban en silencio. Ninguno entendía lo que pasaba. Pero Gabriela sí entendía. Un niño de 5 años no podía saber estas fechas. Era imposible. Ningún niño usaría la palabra federales. Ningún niño hablaría de 1914 con tanta precisión. Gabriela había estudiado historia en la universidad. Sabía suficiente sobre Zapata. Tlaltizapán era el cuartel general de Zapata. Y realmente fue tomado en 1914. "Alejandro", dijo lentamente, "¿de dónde sabes estas cosas?". El niño se volvió hacia ella. Había una expresión extraña en sus ojos. Una expresión que no debería estar en los ojos de un niño. Cansancio. Añoranza. Tristeza. "No lo sé", dijo Alejandro en voz baja. "Solo lo recuerdo". Después de que terminó la clase, Gabriela llevó a Alejandro a la oficina del director. El niño se sentó en silencio, balanceando sus pies mientras esperaba. Parecía un niño normal. Esa extraña expresión de antes había desaparecido. Gabriela llamó inmediatamente a la familia de Alejandro. Su madre Carmen y su padre Roberto llegaron a la escuela en media hora. Había preocupación en sus rostros. Pero también había algo más. Reconocimiento. Como si hubieran estado esperando esta llamada. Se sentaron en la oficina del director. Alejandro se subió al regazo de su madre y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Qué pasó?, preguntó el padre Roberto. ¿Alejandro hizo algo malo?
Gabriela respiró profundo. No, no hizo nada malo. Pero hoy en clase dijo cosas muy extrañas. Cuando mostré la foto de Emiliano Zapata, Gabriela les contó todo lo que había pasado. Cada detalle, cada palabra. Carmen y Roberto se miraron. Otra vez, dijo Carmen en voz baja. Gabriela se sorprendió. ¿Otra vez? ¿Esto ha pasado antes? Roberto asintió. Había cansancio en su rostro. Desde los 3 años, dijo. Alejandro dice estas cosas desde los 3 años. Al principio pensamos que era imaginación. Los niños a veces dicen cosas extrañas. Pero después. Carmen continuó, su voz temblaba. Después empezó a ser muy específico. Fechas, nombres, lugares. Cosas que ninguno de nosotros sabía. Y a veces habla diferente. Con un acento diferente. Con el acento de hace un siglo. Dice palabras que ya nadie usa. Por ejemplo, preguntó Gabriela. Menester. Recio. Fusilar. Caballeriza. Gabriela conocía estas palabras. Eran palabras del español antiguo. Nadie en el México moderno usaba estas palabras en la vida cotidiana. Y hay otras cosas, dijo Roberto. Sacó un papel doblado de su bolsillo. La semana pasada dibujó esto. Dijo que era el mapa de su cuartel. Gabriela abrió el papel. Lo que esperaba era un garabato de niño. Líneas torcidas, formas sin sentido. Pero lo que vio era completamente diferente. En el papel había un plano arquitectónico tosco pero preciso. Un edificio principal rectangular, estructuras más pequeñas alrededor, un patio, una entrada. Las direcciones estaban marcadas, norte, sur, este, oeste. Y había etiquetas. Etiquetas escritas con letra temblorosa pero legible. Caballerizas, establos. Polvorín, almacén de pólvora. Sala de estrategia, sala de estrategia. Dormitorio del general, dormitorio del general. Las manos de Gabriela comenzaron a temblar, estaba preocupada. Esto no era algo que un niño de 5 años pudiera dibujar. ¿Esto lo dibujó Alejandro? Sí, dijo Carmen. Lo dibujó durante media hora muy concentrado. Cuando terminó, se veía muy cansado. Como si hubiera hecho un trabajo pesado. Gabriela miró el papel de nuevo. Un pensamiento había surgido en su mente. Un pensamiento aterrador. ¿Podría ser que esto se parezca al cuartel de Tlaltizapán? Roberto y Carmen se miraron. No sabemos, dijo Roberto. Nunca hemos ido allí. Ninguno de nosotros sabe mucho sobre Zapata. Solo lo básico que enseñan en las escuelas. Gabriela se puso de pie. Fue a la computadora e hizo una búsqueda rápida. Encontró fotos antiguas del cuartel de Tlaltizapán. Su corazón latía rápidamente. Miró las fotos en la pantalla. Luego miró el dibujo de Alejandro. Otra vez las fotos. Otra vez el dibujo. Era igual, todo parecía estar dibujado correctamente. No era completamente idéntico, por supuesto. El dibujo de Alejandro había salido de la mano de un niño, las proporciones no eran exactas. Pero la disposición de las estructuras, la posición del patio, la posición de los edificios entre sí. Era igual. Gabriela se volvió y miró a la familia. Su rostro estaba pálido. Necesitan hablar con alguien que pueda evaluar esto seriamente, dijo. Tengo un conocido en la UNAM que investiga este tipo de casos. Es profesor de historia. También trabaja en fenómenos de la conciencia. Carmen abrazó más fuerte a Alejandro. ¿Qué tipo de casos?, preguntó. Había miedo en su voz. Gabriela respiró profundo antes de responder. Niños con memorias de vidas pasadas. Niños que recuerdan detalles que no se pueden explicar. Hubo un largo silencio en la habitación. Entonces Alejandro levantó la cabeza del regazo de su madre y dijo algo que sorprendió a todos en la habitación. Esto no es memoria. Yo no morí como dicen los libros. Necesito mostrarles la verdad.
El doctor Miguel Ángel Reyes era profesor de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía 55 años, cabello gris y ojos cansados. Había dedicado 30 años a investigar la Revolución Mexicana. Se había especializado especialmente en la vida y muerte de Emiliano Zapata. Pero en los últimos 10 años había comenzado a interesarse en un área diferente, fenómenos de la conciencia. Especialmente memorias de vidas pasadas en niños. Este interés había comenzado con las cosas extrañas que su propio hijo había dicho cuando tenía 4 años. Su hijo había hablado de una ciudad que nunca había visitado, de personas que nunca había conocido. Cuando cumplió 6 años, estos recuerdos se desvanecieron y desaparecieron. Pero el doctor Reyes nunca lo olvidó. Desde entonces investigaba casos similares. Seguía los estudios en la Universidad de Virginia. Había más de 2.500 casos documentados en todo el mundo. La mayoría no podían explicarse. Cuando Gabriela Moreno lo llamó, el doctor Reyes al principio fue escéptico. Había visto docenas de niños con imaginación activa. Las afirmaciones exageradas de los padres, las historias sensacionalistas de los medios. En la mayoría de los casos había explicaciones simples. Pero cuando escuchó la grabación de audio que Gabriela le envió, todo cambió. En la grabación había la voz de un niño de 5 años. Pero la forma de hablar le puso los pelos de punta al doctor Reyes, no esperaba algo así. El niño pronunciaba algunas palabras de una manera muy antigua. Con el acento de Morelos de hace 100 años. Había un ritmo militar en sus frases. Un ritmo corto, tajante, de alguien acostumbrado a comandar. Y las palabras que usaba. Los federales huyeron como cobardes. El polvorín estaba lleno. Mandé a mis hombres a la caballeriza. Federales, polvorín, caballeriza. Estas no eran palabras que un niño moderno usaría. El doctor Reyes llamó a Gabriela y le dijo que quería reunirse con la familia de inmediato. El siguiente sábado por la mañana, la familia Ruiz llegó al campus de la UNAM. La oficina del doctor Reyes estaba llena de libros. En las paredes había fotos antiguas, mapas, documentos colgados. Cuando Alejandro entró, caminó con la confianza de alguien mucho mayor que su edad. Miró a su alrededor. Examinó los libros en los estantes. Echó un vistazo a las fotos en las paredes. Entonces se detuvo. Se detuvo frente a una foto. Era una foto antigua de Zapata con sus generales. Este es Otilio Montaño, dijo Alejandro, señalando a un hombre en la foto. El doctor Reyes levantó las cejas. ¿Realmente lo conoces? Sí. Era maestro. Era un hombre muy inteligente. Escribió el plan de Ayala conmigo. Era el manifiesto de la revolución. Decía que la tierra debía pertenecer al pueblo. El doctor Reyes comenzó a tomar notas. El plan de Ayala era real. Fue escrito en 1911. Y Otilio Montaño realmente era uno de los autores. ¿Qué pasó después?, preguntó. El rostro de Alejandro se oscureció. Traicionó. En 1917. Supimos que se había aliado con el enemigo. Tuve que mandarlo fusilar. Había dolor en la voz del niño. Dolor real. El dolor de alguien que había perdido a un amigo. El doctor Reyes verificó rápidamente en su computadora. Otilio Montaño fue fusilado por orden de Zapata en mayo de 1917 por cargos de traición. Esta información no estaba en libros para niños. No aparecía en la historia popular. Solo podía encontrarse en fuentes académicas. Alejandro, dijo el doctor Reyes con cuidado, ¿puedes decirme dónde vivías? En esa época. El niño pensó. Viví en muchos lugares. Era tiempo de guerra, nos movíamos constantemente. Pero mi cuartel principal estaba en Tlaltizapán. Me gustaba mucho ese lugar. Era un lugar seguro. Ahí hacíamos reuniones de estrategia. ¿Algún otro lugar? Anenecuilco. El pueblo donde nací. Teníamos una casa ahí. Una casa con paredes de adobe, techo de tejas rojas.
Había un gran árbol de guamúchil en el patio. De niño me subía a ese árbol. Mi madre se enojaba, decía que me iba a caer. Alejandro sonrió. Pero su sonrisa se desvaneció de inmediato. Después comenzó la guerra. Pude volver muy pocas veces a casa. Tenía que mantenerme alejado por la seguridad de mi familia. Los enemigos podían atacarlos. El doctor Reyes continuó tomando notas. Cada detalle coincidía con los registros históricos. Zapata realmente nació en Anenecuilco. Su casa realmente era de adobe. ¿Hay algo especial que recuerdes de esa casa? ¿Algo que no esté en los libros? Alejandro cerró los ojos y se sumió en un pensamiento más profundo. Debajo del piso de la habitación principal, en la esquina noroeste, enterré una caja de metal. Tenía documentos importantes. Cartas de otros líderes. Dinero para la causa. Cuando Huerta mandó a sus soldados, tuve que irme rápido. No tuve tiempo de sacar la caja. Todavía debe estar ahí. Carmen y Roberto intercambiaron miradas alarmadas. Su hijo describía cosas imposibles con total indiferencia. El doctor Reyes sabía que la casa de Zapata en Anenecuilco todavía existía. Ahora era un museo. Pero nunca se había hecho una excavación exhaustiva en el lugar. Nadie sabía qué había debajo de la tierra. Alejandro, dijo el doctor Reyes lentamente, voy a hacerte una pregunta difícil. Si no quieres responder, dímelo. El niño asintió. ¿Recuerdas el día que moriste? Hubo silencio en la habitación. Carmen contuvo la respiración. Roberto apretó la mano de su esposa. Alejandro abrió los ojos. Había una profunda tristeza en ellos. Yo no morí ese día. El doctor Reyes se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Los libros mienten. Escriben que morí en Chinameca el 10 de abril de 1919. Pero yo no morí ahí. Pero, los registros históricos. Los registros históricos están equivocados, dijo Alejandro. Alejandro se puso de pie. Su pequeño cuerpo se veía tenso. Chinameca era una trampa. Lo sabía. Cuando Jesús Guajardo me invitó, sabía que era una trampa. Pero tenía que ir. Necesitábamos las armas de Guajardo. Y tal vez podía convencerlo de que realmente cambiara de bando. El doctor Reyes contuvo la respiración. Estos detalles eran correctos. Jesús Guajardo era el hombre que invitó a Zapata a Chinameca. Había afirmado que cambiaría de bando y se uniría a Zapata. Pero era una trampa. Pero antes de ir hice un plan, dijo Alejandro. Mandé a alguien en mi lugar. Un hombre que se parecía a mí. Se llamaba Jesús Delgado. Misma estatura, mismo bigote, misma ropa. No se podía distinguir de lejos. ¿Por qué hiciste eso? Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Porque la revolución necesitaba un mártir. Un líder vivo puede ser derrotado. Pero un héroe muerto vive para siempre. Se convierte en símbolo para el pueblo. Se convierte en esperanza. Las lágrimas corrían por las mejillas del niño. Jesús Delgado lo sabía. Se ofreció voluntariamente. General, me dijo, mi vida no significa nada. Pero su muerte puede cambiar México. Y tenía razón. Así fue. Las manos del doctor Reyes temblaban. ¿Y tú, a dónde fuiste? Al sur. Primero a Oaxaca. Me escondí en las montañas. Las comunidades indígenas me protegieron. Después bajé a Tehuantepec. Ahí comencé una nueva vida. Con un nombre diferente. Me convertí en Emilio Salazar. ¿Cuánto tiempo viviste? Hasta 1949. 30 años más. Tuve una nueva familia. 2 hijos. Manuel y Rosa. Alejandro respiró profundo. Morí viejo y en paz. Pero había algo que dejé pendiente. El dinero que juntamos para la causa, las armas, los documentos. Los escondí todos en lugares seguros. Para cuando México los necesitara.
Y creo que ese tiempo ha llegado. ¿Por eso regresaste? Alejandro asintió. Sí. Para mostrar la verdad. Y para encontrar lo que escondí. Todavía están ahí. Me están esperando. El doctor Reyes no pudo dormir esa noche, no le llegó el sueño. Las cosas que Alejandro había dicho daban vueltas en su cabeza. Buscaba una explicación lógica. Pensaba de dónde podría haber obtenido el niño esta información. Era imposible que supiera estas cosas. ¿Televisión? No, información tan detallada no aparecía en programas infantiles. ¿Familia? No, Carmen y Roberto no tenían ningún interés en la historia. ¿Libros? No, Alejandro todavía no sabía leer. ¿Internet? ¿Un niño de 5 años? Ninguna explicación tenía sentido. Y además, algunas cosas que Alejandro había dicho, eran detalles que ni siquiera el doctor Reyes conocía. Por ejemplo, el tema de si el hombre que murió en Chinameca era realmente Zapata. Este era un tema debatido entre historiadores durante años. Algunos testigos habían dicho que el cadáver no se parecía a Zapata. No se había hecho comparación de huellas dactilares. Y durante años después de la muerte de Zapata llegaron afirmaciones de vía Zapata. Estos eran detalles que no aparecían en la historia popular, que quedaban en debates académicos. ¿Cómo podía saber un niño de 5 años estas cosas? El doctor Reyes tomó una decisión de madrugada. Sometería a Alejandro a pruebas. Pruebas científicas, controladas, documentadas. Pruebas que probarían si el conocimiento del niño era real. La primera prueba era muy simple, llevar a Alejandro a lugares históricos sin avisarle de antemano. Ver si el niño podía identificar los lugares solo con su memoria. Una semana después, un miércoles por la mañana, el doctor Reyes recogió a la familia Ruiz. No le había dicho a nadie a dónde irían. Vamos a hacer un paseo, había dicho solamente. Quiero que Alejandro vea algunos lugares. En el auto, Alejandro estaba sentado en el asiento trasero. Estaba callado. Miraba por la ventana, pensando en algo. Salieron de la Ciudad de México. Avanzaron hacia el sur. Entraron al estado de Morelos. Alejandro seguía en silencio. Pero el doctor Reyes lo observaba por el espejo retrovisor. Observaba si había algún cambio en el rostro del niño. Cuando se acercaron al pueblo de Tlaltizapán, Alejandro se enderezó de repente. Vamos ahí, ¿verdad? El doctor Reyes se sorprendió. ¿Cómo lo supiste? Reconozco este lugar. El camino es el mismo. Esa montaña, recuerdo esa montaña. Alejandro señaló una montaña a lo lejos por la ventana. De allá venía el enemigo a veces. Los centinelas vigilaban hacia allá. El doctor Reyes no dijo nada. Solo siguió conduciendo. Entraron al pueblo. Calles estrechas, casas coloridas, pequeñas plazas. Gira a la izquierda, dijo Alejandro de repente. El doctor Reyes giró a la izquierda. Ahora sigue derecho. Después de pasar la iglesia, a la derecha. El doctor Reyes siguió las instrucciones. Y entonces, frente a un edificio, Alejandro gritó. ¡Para! Aquí es. El doctor Reyes detuvo el auto. Frente a ellos había un edificio antiguo. Había sido restaurado, pero su estructura original se había conservado. Sobre la puerta había un letrero, Museo del Cuartel General de Emiliano Zapata. El Museo del Cuartel de Zapata. Alejandro saltó del auto. Corrió hacia el edificio. Sus ojos brillaban. Mi cuartel, dijo. Este es mi cuartel. El doctor Reyes, Carmen y Roberto también bajaron del auto. Siguieron a Alejandro. El museo todavía no estaba abierto. Pero el doctor Reyes había coordinado una visita privada con la directora Fernanda Lira de antemano. Esperaron en la puerta. Unos minutos después llegó Fernanda. Era una mujer de unos 45 años, de cabello corto y con lentes. Tenía un llavero en la mano.
¿Doctor Reyes? Bienvenidos. Gracias, Fernanda. Esta es la familia de la que te hablé. Y este es. Alejandro dio un paso adelante. Hola, dijo. ¿Podemos entrar? Hay algo que necesito verificar. Fernanda miró al niño con sorpresa. Luego se volvió hacia el doctor Reyes. El doctor. Reyes asintió. Antes de entrar, dijo el doctor Reyes, voy a pedirle algo a Alejandro. Se volvió hacia el niño. Alejandro, ¿puedes dibujarme el interior de este edificio? Sin entrar, solo de tu memoria. Alejandro asintió. El doctor. Reyes sacó un papel y un lápiz de su bolsa. Alejandro se agachó en el suelo y comenzó a dibujar. Dibujaba con movimientos rápidos y seguros. Como si estuviera copiando algo que veía. En unos minutos apareció un plano. Una estructura principal rectangular. Un patio central. Habitaciones alrededor. Un corredor a la derecha de la entrada. Una habitación grande al final del corredor. Alejandro marcó algunas habitaciones. Esta era mi oficina, dijo, señalando una habitación. Aquí dormía. Este era el depósito de armas. Esta era la sala de reuniones. El doctor. Reyes tomó el papel y se lo extendió a Fernanda. El rostro de Fernanda palideció. Este es el plano del edificio, dijo en un susurro. Es casi completamente correcto. Entramos, dijo el doctor Reyes. Fernanda abrió la puerta. El interior del museo había sido restaurado como era en la época de Zapata. Muebles antiguos, objetos históricos, fotos en las paredes. Alejandro no caminaba como un visitante, sino como el dueño de la casa, se movía muy cómodo. Avanzaba con pasos seguros. Abría puertas, miraba las habitaciones, a veces se detenía y tocaba los objetos. Se detuvo frente a una habitación. Aquí dormía, dijo. La cama estaba recargada contra esa pared. Señaló un punto en la pared con el dedo. Aquí había una ventana. Pero la cerraron. Fernanda lo miró con asombro. Correcto, dijo. Esa ventana fue cerrada en la restauración de 1960. En la estructura original había una ventana. Pero no hay fotos públicas que muestren esto. Alejandro avanzó hacia otra habitación. Una habitación más grande. La oficina. Esta era mi oficina, dijo. Aquí hacíamos reuniones de estrategia. Colgábamos los mapas en esa pared. Se acercó a la pared. Pasó su mano por la pared. Entonces se detuvo. Hay algo aquí, dijo. ¿Qué hay?, preguntó el doctor Reyes. Hay un espacio oculto detrás de esta pared. Lo mandé construir en 1914. Para esconder armas y documentos y los federales hacían una redada. Fernanda protestó. Imposible. He trabajado en este edificio durante 10 años. No hay ningún espacio oculto. Si lo hay, dijo Alejandro con calma. Verifíquenlo. El doctor Reyes miró a Fernanda. ¿Podemos traer un radar de penetración terrestre? ¿Para verificar? Fernanda dudó. Pero su curiosidad ganó. Está bien, dijo. Pero sea cual sea el resultado, necesitamos mantener esta conversación en secreto. Al menos hasta que se verifique. 2 días después, los técnicos llegaron con el equipo de radar de penetración terrestre. El doctor Reyes, la familia Ruiz y Fernanda Lira estaban ahí. Alejandro también estaba ahí, observando en silencio. Los técnicos escanearon la pared que Alejandro había señalado. El radar enviaba ondas electromagnéticas a la pared para detectar qué había detrás. La piedra sólida mostraría un patrón. Un espacio vacío mostraría un patrón diferente. El escaneo duró varios minutos. Entonces uno de los técnicos se volvió. Su rostro estaba asombrado. Hay un hueco, dijo. Hay un hueco de aproximadamente 2 metros por 1 metro detrás de la pared. La boca de Fernanda quedó abierta. Esto es imposible. No es imposible, dijo Alejandro.
Yo lo mandé construir. El doctor Reyes miró a Fernanda. ¿Podemos abrir la pared? Fernanda dudó. Este era un museo. Era una estructura histórica. Abrir la pared requeriría permisos. Pero su curiosidad era irresistible. Abramos un pequeño agujero, dijo. Solo para mirar adentro. Después decidiremos. Los trabajadores abrieron cuidadosamente un pequeño agujero en la pared. Detrás de los ladrillos modernos había una pared más antigua. Adobe. También abrieron el adobe. Y detrás vieron un espacio oscuro. Sostuvieron una linterna. Fernanda no podía creer lo que vio a la luz de la linterna. Cajas de madera. Cajas de madera podridas por el tiempo, pero todavía en pie. Dios mío, dijo Fernanda en un susurro. Agrandaron el agujero. Lentamente, cuidadosamente. Finalmente pudieron entrar. Era una habitación pequeña. El techo era bajo. El aire era pesado y polvoriento. Y adentro había objetos que no habían sido tocados durante más de 100 años. Rifles oxidados. Cajas de municiones selladas. Documentos envueltos en tela encerada. Las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Fernanda. Esto es un descubrimiento increíble, dijo. Una habitación secreta que nadie conocía durante 100 años. El doctor Reyes miró a Alejandro. El niño examinaba la habitación con calma. No estaba sorprendido. Estaba satisfecho, como si nada hubiera pasado. Tal como lo recordaba, dijo. Pero el documento que busco no está aquí. Lo moví a otro lugar. ¿Qué documento?, preguntó el doctor Reyes. La prueba de que sobreviví. Una carta que escribí un año después de Chinameca. Con mi firma, mi huella y una foto. La escondí en otro lugar. ¿Dónde? En Anenecuilco. En la casa donde nací. Ahí, debajo del piso. El descubrimiento en Tlaltizapán causó un gran eco en los círculos académicos. Los documentos fueron examinados. Los rifles fueron analizados. Todo era consistente con la época. Entre los documentos encontrados había órdenes militares, mapas estratégicos y notas escritas con la letra de Zapata. Algunos eran documentos que los historiadores nunca habían visto antes. Pero Alejandro todavía no estaba satisfecho. Estos son importantes, decía, pero no es lo más importante. Necesitamos ir a Anenecuilco. El doctor Reyes comenzó a trabajar para obtener permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto no fue fácil. La casa donde nació Zapata era un monumento nacional. Se necesitaban muchos permisos para excavar ahí. Pero el descubrimiento en Tlaltizapán había convencido a las autoridades. En un mes los permisos estaban completos. Comenzaron los preparativos para la expedición. El viaje de la Ciudad de México a Anenecuilco duró 3 horas. Alejandro estuvo inquieto todo el camino. Miraba por la ventana. Hablaba poco. Pero cuando se acercaron al pueblo, Alejandro se animó y comenzó a moverse. Gira a la izquierda, dijo. Pasa junto al edificio azul. Después sigue derecho. El doctor Reyes siguió las instrucciones de nuevo, como antes. ¿Ves la iglesia? De ahí a la derecha. Y entonces, en una pequeña plaza, Alejandro pidió que se detuvieran. Aquí es mi casa. Frente a ellos había una humilde construcción de adobe. Había sido restaurada, pero su carácter original se había conservado. Sobre la puerta había un letrero: Casa Museo de Emiliano Zapata, lugar de nacimiento. Museo Casa de Emiliano Zapata, lugar de nacimiento. Alejandro bajó del auto. Se acercó lentamente a la casa. Se detuvo frente a la puerta. Puso su mano en la pared. Regresé a casa, dijo en un susurro. Por fin estoy en mi casa. El guardián del museo, don Esteban de 70 años, los recibió en la puerta. Era un hombre de rostro arrugado, cabello blanco y mirada amable. Había cuidado este museo durante más de 30 años. Bienvenidos, dijo.
Soy don Esteban. ¿En qué puedo ayudarles? Alejandro lo miró. Hola, don Esteban. Te recuerdo. El anciano se sorprendió y frunció el ceño. ¿Me recuerdas? Nunca nos habíamos visto, hijo. A ti no a tu tatarabuelo. Servía a mi familia. Era amigo de mi padre, Gabriel Zapata. El rostro de don Esteban palideció. Esto es verdad. Mi tatarabuelo realmente conocía a la familia Zapata. Pero esto no está escrito en ninguna parte del museo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estuve ahí. El anciano dio un paso atrás. Miró largamente a Alejandro. Luego se volvió hacia el doctor Reyes. El doctor Reyes explicó la situación. Les contó del descubrimiento en Tlaltizapán. Las cosas que Alejandro había dicho, los detalles que se habían confirmado. Don Esteban escuchó en silencio. Había emociones mezcladas en su rostro. Duda, curiosidad, miedo, esperanza. Finalmente habló. Pasen, dijo. Y les ayudaré a encontrar lo que buscan. Entraron a la casa. El interior era simple y humilde. Paredes de adobe, piso de tierra, techo con vigas de madera. Los muebles originales se habían conservado. Alejandro caminó lentamente. Miró cada habitación. Tocó las paredes. Esta era la habitación de mi madre y mi padre, dijo entrando a una habitación. Yo dormía en la habitación de atrás con mis hermanos. Caminó hacia la habitación de atrás. Aquí es. Se detuvo dentro de la habitación. Miró a su alrededor. Luego fue a la esquina noroeste. Exactamente a la esquina que había dicho. Aquí, dijo. Aquí, a medio metro de profundidad. La doctora Soto preparó el equipo. Se usarían herramientas apropiadas para excavación arqueológica. Todo sería documentado. Comenzaron a excavar lentamente. La tierra estaba dura. No había sido tocada durante 100 años. 10 centímetros. 20 centímetros. 30 centímetros. Y entonces, a 40 centímetros, encontraron algo. Metal. Metal oxidado, pero todavía sólido. Limpiaron cuidadosamente la tierra. Apareció una caja. Una caja de metal de aproximadamente 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Las manos de don Esteban temblaban, estaba en shock. Dios mío, dijo. Realmente estaba aquí. Sacaron la caja cuidadosamente. Era pesada. Estaba oxidada. Pero el sello todavía estaba intacto. Alejandro miró la caja. Ábrela, dijo. Quiero ver qué hay adentro. Abrieron la caja. Adentro había documentos envueltos en tela encerada. Los abrieron cuidadosamente. Y lo que encontraron dejó a todos sin aliento. Cartas. Docenas de cartas. Cartas de Pancho Villa. Cartas de Venustiano Carranza. Cartas de Álvaro Obregón. Correspondencia de los líderes de la revolución. Y billetes de la época. Dinero que ahora tenía valor histórico, todo estaba ahí. Y en el fondo de la caja, una fotografía. Una fotografía que mostraba a Emiliano Zapata con un grupo de niños. En la parte de atrás estaba escrito a mano, Anenecuilco, 1916, mis sobrinos. Mis sobrinos. Cuando don Esteban vio la foto, comenzó a llorar. El niño de la izquierda, dijo con voz temblorosa, el niño de la izquierda es mi abuelo. Siempre decía que se había tomado una foto con Zapata. Pero nunca vimos pruebas. Pensábamos que lo inventaba. Esto lo prueba. El doctor Reyes examinó la foto cuidadosamente. Parecía real. Era consistente con la técnica fotográfica de la época. Pero el hallazgo más importante todavía no había llegado. Revisaron la caja de nuevo. Y en el fondo encontraron un compartimento secreto. Abrieron el compartimento. Adentro había otro sobre. Abrieron el sobre. Y adentro, una carta. Fecha, 15 de mayo de 1920. Lugar, Oaxaca.
Y la primera oración. El doctor Reyes leyó en voz alta. A quien corresponda, en el futuro. Mi nombre es Emiliano Zapata Salazar. No morí en Chinameca el 10 de abril de 1919 como escriben los libros. Hubo silencio en la habitación. Todos contuvieron la respiración. El doctor Reyes continuó leyendo. La revolución necesitaba un mártir. Mandé a un hombre valiente en mi lugar. Se llamaba Jesús Delgado. Él murió, yo viví. Dejo esta carta y esta prueba para que algún día la verdad salga a la luz. La foto en la casa fue tomada un año después de mi supuesta muerte, sosteniendo el periódico de ayer. Y efectivamente, había una foto pegada a la carta. En la foto, un hombre con el inconfundible bigote de Zapata sostenía un periódico. El titular del periódico era legible, El Universal, 14 de mayo de 1920. 14 de mayo de 1920. Un año y un mes después de Chinameca. Zapata todavía estaba vivo. Alejandro miró la foto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora pueden ver, dijo. No mentí. Nunca mentí. Don Esteban se arrodilló. El anciano lloraba con sollozos. 100 años, dijo. Durante 100 años la verdad estuvo aquí, esperando bajo la tierra. El doctor Reyes puso la carta y la foto bajo protección cuidadosamente. Serían analizadas. Se haría comparación de caligrafía. Se probaría la autenticidad de la foto. Pero el doctor Reyes lo sabía por dentro. Sabía que esto era real. Un niño de 5 años había revelado uno de los mayores secretos de la historia de México. Emiliano Zapata no había muerto en 1919. Y ahora, 105 años después, la verdad había salido a la luz. Las siguientes semanas pasaron con un intenso proceso de verificación. La carta y la foto fueron enviadas a los mejores laboratorios forenses de México. Los expertos en grafología examinaron la caligrafía. La compararon con muestras conocidas de la caligrafía de Zapata. Resultado, 97% de coincidencia. La caligrafía casi con certeza pertenecía a Zapata. Los expertos en fotografía analizaron la imagen. El papel fotográfico utilizado, los químicos y la técnica de impresión eran consistentes con 1920. No había rastros de manipulación digital. Se hizo una prueba de datación por carbono. El papel y la tinta databan de principios del siglo XX. Incluso la goma con la que se pegó la carta fue analizada. Era consistente con la goma vegetal de la época. Y el periódico mencionado en la carta. La edición del 14 de mayo de 1920 de El Universal fue sacada de los archivos. El titular era el mismo que en la foto. Cada prueba, cada análisis, apuntaba al mismo resultado. Estos documentos eran definitivamente reales. Pero dos preguntas críticas todavía no tenían respuesta. Primero, si Zapata sobrevivió, dónde vivió y cuándo murió. Segundo, ¿cómo podía saber estas cosas Alejandro, de 5 años? La respuesta a la segunda pregunta desafiaba los límites de la ciencia. El doctor Reyes contactó a investigadores de la conciencia en la Universidad de Virginia. El doctor Jim Tucker era el principal experto mundial en esta área. Había examinado más de 2.500 casos de niños. El doctor Tucker examinó el caso de Alejandro. Vio las grabaciones de video. Vio los resultados de las pruebas. Este es uno de los casos más fuertes que hemos documentado, dijo. La tasa de verificación de la información proporcionada por el niño es extraordinaria. ¿Pero era esto prueba de la reencarnación? La ciencia evita dar respuestas definitivas, dijo el doctor Tucker. Pero podemos decir esto, en este caso, no hay ningún mecanismo convencional que explique el conocimiento del niño. Ni memoria genética, ni aprendizaje subconsciente, ni coincidencia. Los datos son consistentes con la posibilidad de que la conciencia pueda de alguna manera transferirse entre cuerpos. La respuesta a la primera pregunta vino de Alejandro. Necesitamos ir a Tehuantepec, dijo el niño. Ahí viví. Ahí morí. Mi tumba está ahí.
El doctor Reyes comenzó a investigar los registros del estado de Oaxaca. La información que dio Alejandro era específica. Nombre, Emilio Salazar. Lugar, Tehuantepec. Periodo, años 1920. Esposa, Soledad. Hijos, Manuel y Rosa. Los investigadores fueron a los archivos municipales de Tehuantepec. Y lo que encontraron dejó a todos en shock. Un registro de matrimonio de 1921, Emilio Salazar Romero con Soledad Cruz Martínez. Un registro de nacimiento de 1922, Manuel Salazar Cruz. Un registro de nacimiento de 1925, Rosa Salazar Cruz. Y un registro de defunción de 1949, Emilio Salazar Romero. Causa de muerte, neumonía. Lugar de entierro, Cementerio Municipal de Tehuantepec. Las fechas coincidían exactamente con lo que Alejandro había dicho. El equipo fue a Tehuantepec. En el cementerio encontraron una tumba humilde. Una lápida simple, Emilio Salazar, 1879 a 1949. Padre querido. El año de nacimiento era el mismo que el año de nacimiento de Emiliano Zapata. Con permiso judicial y aprobación de los nietos encontrados, abrieron la tumba. Los restos fueron llevados al laboratorio de antropología forense. Los análisis revelaron lo siguiente. El esqueleto pertenecía a un hombre de entre 65 y 70 años al momento de morir. Había fracturas antiguas sanadas en la pierna derecha. Se sabía que Zapata había sido herido en muchos lugares durante su vida militar. El análisis dental mostró empastes de oro en 2 molares. Los registros históricos indicaban que Zapata tenía dientes de oro. Y lo más importante, análisis de ADN. Se extrajo ADN de los restos. Se comparó con el ADN de nietos confirmados de Emiliano Zapata. Resultado, compatibilidad familiar. Por sí solo no era prueba definitiva. Pero combinado con todas las demás evidencias. Emilio Salazar era Emiliano Zapata. Zapata no había muerto en 1919. Había vivido 30 años más con un nombre diferente. Y en 1949 había muerto viejo y en paz. El descubrimiento sacudió a México en gran medida. Titulares de periódicos, noticias de televisión, redes sociales. Todos hablaban de esta historia. Zapata no murió. La mentira de 100 años revelada. Niño de 5 años reescribió la historia. Algunos historiadores eran escépticos. Imposible, decían. Las pruebas deben ser falsas. Pero no podían decir que las pruebas eran falsas. Porque cada prueba, cada análisis, confirmaba la autenticidad. Y además, Alejandro seguía hablando. Todavía no termina, decía. Todavía no hemos encontrado lo más importante. Un día el doctor Reyes habló a solas con Alejandro. Alejandro, ¿puedes decirme qué es lo más importante? El niño miraba por la ventana. Había una expresión profunda en sus ojos. Durante los años de la Revolución, dijo, la gente nos hizo donaciones. Oro, plata, joyas. Dieron todo lo que tenían. Por la causa. Por la libertad. Se volvió y miró al doctor Reyes. Con ese dinero compramos armas. Alimentamos a los soldados. Pero no gastamos todo. Guardamos una parte. Para cuando terminara la guerra, para construir escuelas y hospitales en los pueblos. ¿Cuánto? Mucho. Muchísimo. Y todavía está ahí. Nadie lo encontró. El doctor Reyes contuvo la respiración. ¿Dónde? En las montañas de Morelos. En una cueva cerca de Huautla. Ese lugar era una zona desierta en 1918. Nadie lo sabía. ¿Puedes describir el camino? Alejandro asintió. Sí. Pero necesito ir ahí. Necesito verlo yo mismo. Necesito asegurarme de que se use para el propósito correcto. Los preparativos para la expedición comenzaron inmediatamente. Esta vez, el equipo era más grande. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades federales, un notario,
equipo de seguridad. El lugar que Alejandro describió era un terreno montañoso y difícil. Hay una formación rocosa que parece un águila con las alas abiertas, había dicho Alejandro. Desde ahí caminan 200 pasos hacia el norte. Encuentran un arroyo. Siguen el arroyo hacia arriba, hasta una pequeña cascada. Detrás de la cascada hay una cueva. Los investigadores usaron imágenes satelitales y drones para buscar la formación rocosa. Y la encontraron. Exactamente donde Alejandro había descrito, había una impresionante formación rocosa que realmente parecía un águila. Llegó el día de la expedición. Un equipo de 20 personas subió la montaña. El terreno era difícil, el camino peligroso. Pero Alejandro guiaba. El niño de 5 años avanzaba como si hubiera caminado este camino cientos de veces. Llegaron a la formación rocosa. Ahora al norte, dijo Alejandro. Caminaron 200 pasos. ¿Ven el arroyo? Sí, lo veían. Siguieron el arroyo hacia arriba. Y 40 minutos después encontraron una pequeña cascada oculta entre la vegetación. Miren detrás, dijo Alejandro. Pasaron detrás de la cascada. Y ahí vieron una abertura oscura. Una entrada de cueva. Entraron a la cueva. La iluminaron con linternas. La cueva se extendía unos 30 metros hacia el interior de la montaña. Al fondo había un montón de rocas. Detrás de esas rocas, dijo Alejandro. Los trabajadores comenzaron a quitar las rocas cuidadosamente. Las rocas habían sido colocadas intencionalmente. Para esconder algo. Después de 2 horas de trabajo, apareció una habitación oculta. Y adentro. Cajas. Docenas de cajas. Cajas de madera y metal. Viejas, gastadas, pero todavía sólidas. Abrieron las cajas una por una. Documentaron cada una, las fotografiaron. Primera caja, monedas de oro y plata. De la época de Porfirio Díaz. Ahora de valor incalculable. Segunda caja, joyas. Joyas simples, humildes. Donaciones del pueblo. Tercera y cuarta cajas, lingotes de plata. Con los sellos de las minas mexicanas, estaban ahí. De la quinta a la novena cajas, armas. Rifles Mauser, pistolas, municiones. Oxidadas pero conservadas. De valor histórico incalculable. De la 10ª a la 14ª cajas, documentos. Mapas militares, órdenes de batalla, correspondencia. Documentos que se pensaba estaban perdidos. 15ª caja, libros de contabilidad. Registros de donaciones, gastos. Con la letra de Zapata. Y las cajas 16 y 17. Títulos de propiedad. Cientos de títulos de propiedad. Documentos que otorgaban tierras a comunidades indígenas y campesinas. Algunos nunca habían sido ejecutados. Porque Zapata había muerto y los documentos quedaron sin poder legalizarse. Ahora estos documentos podían ser reevaluados. Las comunidades descendientes podían reclamar sus derechos. Cuando el doctor Reyes vio el tesoro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto no es solo dinero, dijo. Este es el sacrificio de un pueblo. Todo lo que dieron por la libertad. Alejandro estaba de pie entre las cajas. Había cansancio en su pequeño rostro. Pero también paz. Este dinero no era mío, dijo. Nunca fue mío. Era del pueblo. Para el pueblo. Se volvió y miró al doctor Reyes. Ahora debe volver al pueblo. Para escuelas. Para hospitales. Para los campesinos que todavía luchan. El hallazgo del tesoro se convirtió en noticia mundial. Niño de 5 años encuentra tesoro revolucionario de 106 años. Los medios internacionales transmitieron la historia. CNN, BBC, New York Times, Le Monde. Todos querían entrevistar a Alejandro. Pero Carmen y Roberto protegieron a su hijo. Solo permitieron entrevistas limitadas. Siempre en presencia de psicólogos. Y Alejandro comenzaba a cansarse. Los recuerdos de Zapata comenzaban a desvanecerse.
Ahora me siento más como Alejandro, le dijo una noche a su madre. Zapata se está yendo. Dice que ya puede descansar. Se estableció un fideicomiso especial para el tesoro. Las monedas y metales preciosos valían millones de dólares. Este dinero se usaría para construir escuelas en comunidades indígenas de Morelos y estados vecinos. Se establecerían centros de salud. Se iniciarían proyectos agrícolas para ayudar a pequeños productores. Exactamente lo que Zapata hubiera querido. Los documentos y armas fueron entregados a museos. Los títulos de propiedad fueron sometidos a revisión legal. Algunos todavía eran válidos. Las comunidades descendientes pudieron reclamar sus derechos. Pero Alejandro tenía algo más que hacer. Necesito ir a Anenecuilco, dijo. Una última vez. Hay algo que necesito decir. El doctor Reyes lo llevó. Esta vez fueron solo ellos dos. Sin cámaras, sin prensa. Cuando llegaron al pueblo, Alejandro se dirigió a una casa diferente. No era el Museo de Zapata. Era otra casa. Una construcción humilde. Habitada por una mujer mayor. Alejandro tocó la puerta. Una mujer de unos 60 años abrió. Sí. ¿En qué puedo ayudarles? Alejandro la miró. Esta casa pertenecía a la familia Cruz, ¿verdad? La mujer se sorprendió. Sí, era de mis abuelos. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí vivía Inés Cruz. Mi novia antes de casarme con Josefa. La mujer palideció. Inés Cruz era mi abuela. Murió hace 20 años. Lo sé. Pero le dejé algo. Una carta. Está enterrada en el jardín de esta casa. La mujer los invitó a pasar inmediatamente. En el jardín trasero, bajo el árbol de limón, excavaron donde Alejandro indicó. Y encontraron una botella de vidrio. Con un papel adentro. La mujer abrió la botella. Un papel amarillento. Pero legible. Una carta de amor. Mi querida Inés. Cuando leas esto, yo ya me habré ido a la guerra. No sé si volveré. Pero quiero que sepas, tú fuiste mi primer amor. Mi verdadero amor. Perdóname por elegir la revolución y no a ti. México me necesita. Pero mi corazón siempre será tuyo. Si sobrevivo, si algún día hay paz, volveré por ti, te amo mucho. Tuyo, Miliano. La mujer lloraba. Mi abuela siempre decía que había amado a alguien. A alguien que se fue a la guerra. Pensábamos que era un amor sin importancia. Pero él era Zapata. Alejandro tomó la mano de la mujer. Ella fue feliz. Fue feliz con su familia. Yo también encontré amor después. Con Josefa. Después con Soledad. Pero Inés tenía un lugar especial. Quería que su familia lo supiera. Esa noche, de regreso al hotel, Alejandro estaba callado. Carmen lo arropó mientras estaba en la cama. ¿Cómo te sientes, cariño? Ligero, dijo Alejandro. Como si se fuera una carga pesada. Creo que mañana despertaré siendo solo Alejandro. Siento que ya no voy a recordar mucho. ¿Tienes miedo? No. Zapata me cuidó. Me mostró cosas importantes. Pero ahora es mi turno de ser solo yo. Esa noche Alejandro durmió profundamente. Sin pesadillas. Sin guerra. Sin sangre. Solo los sueños de un niño. 6 meses después. Enero de 2025. En un pueblo indígena de Morelos se inauguró una nueva escuela. Escuela Emiliano Zapata, Nueva Esperanza. La primera escuela construida con los fondos del Tesoro de Zapata. Alejandro asistió a la inauguración con su familia. Ya tenía 6 años. Era un niño normal. Jugaba con otros niños, corría, reía. Ya no hablaba de Zapata en primera persona. Los recuerdos se habían desvanecido. Un periodista le preguntó. Alejandro, ¿recuerdas lo que pasó? El niño pensó. Un poco, dijo. Ayudé a encontrar cosas que alguien había escondido.
Y ahora están ayudando a la gente. Una respuesta simple. La respuesta de un niño. El doctor Reyes presentó su investigación en una conferencia internacional. El caso de Alejandro está siendo estudiado en todo el mundo. Psicólogos, historiadores, investigadores de la conciencia. Todos hacen la misma pregunta: ¿cómo fue esto posible? No hay una respuesta definitiva. Pero los datos son innegables. Un niño de 5 años supo cosas que no debería saber. Encontró documentos históricos. Reveló tesoros ocultos. Cambió la historia de México. Carmen y Roberto volvieron a su vida normal. Viven en su pequeña casa en Cuautla. Alejandro va a la escuela. Juega fútbol. Ve caricaturas. Un niño normal. Con un pasado extraordinario. Un día, mientras Carmen preparaba la cena en la cocina, Alejandro estaba dibujando en la mesa. Dibujó un hombre con un gran bigote. A caballo. ¿Quién es?, preguntó Carmen. Alejandro miró el dibujo. Un viejo amigo, dijo. Se llamaba Millano. Ya se fue. Pero a veces lo recuerdo. ¿Lo extrañas? Alejandro pensó. A veces. Pero ahora él está feliz. Me lo dijo en un sueño. Me agradeció por ayudarlo. ¿Qué le dijiste? Alejandro sonrió. Le dije de nada. Y le dije que espero que donde esté haya muchos caballos y tierras bonitas. Esa noche, en todo México, los niños leyeron sobre la vida de Emiliano Zapata en sus libros de historia. Pero ahora los libros tienen un nuevo capítulo. Un capítulo que cuenta que no murió en 1919. Un capítulo que cuenta que vivió 30 años más en secreto. Y un capítulo que cuenta cómo, más de 100 años después, la verdad salió a la luz de la manera más imposible. En Anenecuilco, la tumba de Zapata tiene ahora una nueva inscripción. Emiliano Zapata Salazar, 1879 a 1949. La tierra es de quien la trabaja. Tu verdad fue revelada. Descansa en paz. En Tehuantepec, la tumba de Emilio Salazar también está llena de flores. Ahora todos saben: 2 tumbas, un hombre. 2 vidas, un alma. Y esa alma, de alguna manera, regresó en el cuerpo de un pequeño niño. Para completar su trabajo inconcluso. Para decir la verdad. Y para encontrar, finalmente la paz. Algunas historias son demasiado importantes para permanecer enterradas. Algunas voces esperan ser escuchadas. Algunos héroes, incluso más de 100 años después, encuentran maneras de entregar mensajes a su pueblo. Esta fue la historia de Alejandro Ruiz. El niño que recordaba ser Emiliano Zapata. El niño que cambió la historia de México. El niño que demostró que a veces lo imposible es simplemente lo que todavía no entendemos. Porque algunas almas regresan. Algunos secretos tienen que salir a la luz. Y algunas verdades, no importa que tan profundo se entierren, al final encuentran su camino. En la inocencia de un pequeño niño. En los ojos de alguien de 5 años. Y en recuerdos que parecen imposibles.